La Cábala revelada de Samuel Liddell MacGregor Maces es una obra clave en la transmisión de la tradición cabalística al mundo occidental. Publicado a finales del siglo XIX, este libro no es un tratado original sobre la Cábala, sino una traducción comentada de tres textos fundamentales del Zohar: el Sifrat Zen-Yousa, el libro del misterio oculto, el Hidra Rabba Kadisa, la gran asamblea, y el Hidra Zuta Kadisa, la pequeña asamblea. Maces, uno de los fundadores de la Orden Hermética de la Golden Dawn, abordó estos textos desde una perspectiva esotérica occidental, integrando conceptos de la tradición judía con elementos del ocultismo europeo. Su traducción, basada en la versión latina de Norbert von Rosenroth, no solo acercó estos escritos a un público más amplio, sino que también influyó en el desarrollo del misticismo y la magia ritual en el siglo XX. Este libro profundiza en la estructura de la divinidad según el Zohar, presentando una visión simbólica de Dios a través de imágenes como el macroprosopus, el rostro supremo, y el microprosopus, el rostro inferior. A través de descripciones detalladas del cráneo, la barba y los atributos de la divinidad, Maces interpreta los secretos de la Cábala desde una perspectiva que combina teología y metafísica. Además, aborda temas clave como la emanación de la energía divina, la conexión entre el nombre de Dios y la creación, y el equilibrio entre misericordia y justicia en el universo. En este resumen exploraremos los conceptos principales del libro, manteniendo fidelidad a su contenido y destacando los aportes de Maces en la interpretación de estos textos cabalísticos. Introducción de Maces y su visión de la Cábala. El estudio de la Cábala en el mundo occidental se vio profundamente influenciado por la traducción y comentarios realizados a partir del Zohar. Esta obra mística, núcleo del pensamiento cabalístico, ha sido interpretada en diversas épocas bajo enfoques distintos. En este contexto, la versión presentada se basa en la traducción latina de Norbert von Rosenroth, cuya intención fue hacer accesibles estos conocimientos a un público no judío. La adaptación realizada incorpora elementos del pensamiento esotérico europeo y busca revelar aspectos de la estructura divina y su manifestación en la creación. El enfoque expuesto se aparta de la tradición rabínica para presentar una interpretación que integra simbolismo cristiano y referencias a sistemas místicos occidentales. Este tratamiento resalta el interés por la Cábala dentro de las sociedades ocultistas de la época, que veían en estos textos una fuente de conocimiento sobre la naturaleza del universo y los procesos divinos. La manera en que se presentan los conceptos se orienta hacia la revelación de un esquema metafísico en el que las emanaciones de la divinidad estructuran la realidad. El contenido se fundamenta en tres secciones específicas del Zohar: el Sifrat Zen-Yousa, libro del misterio oculto, el Hidra Rabba Kadisa, gran asamblea, y el Hidra Zuta Kadisa, pequeña asamblea. Cada uno de estos textos aborda la estructura del mundo espiritual, utilizando imágenes como el rostro supremo, macroprosopus, y el rostro inferior, microprosopus. A través de estas representaciones, se describe la manifestación de la divinidad en el cosmos, asignando un significado profundo a cada rasgo simbólico del rostro divino, desde el cráneo hasta la barba y los ojos. El estudio no se limita a la exposición de estos textos, sino que introduce explicaciones que buscan hacer comprensible su simbolismo. Se enfatiza la relación entre las distintas emanaciones divinas y su papel en el equilibrio de las fuerzas universales. El análisis de cada sección del Zohar refleja una interpretación que vincula los elementos descritos con los principios de la teurgia y la estructura de la creación. El propósito de esta obra es proporcionar una visión estructurada de los aspectos más ocultos de la Cábala, destacando su complejidad y profundidad. Se propone una lectura que no solo expone el contenido de los textos originales, sino que también los sitúa dentro de una perspectiva que busca armonizar la mística hebrea con el pensamiento esotérico occidental. El Sifrat Zen-Yousa, el libro del misterio oculto. El Sifrat Zen-Yousa es presentado como la raíz y fundamento del Zohar,
describiendo la estructura primordial de la existencia antes de su manifestación concreta. Se le atribuye el carácter de un texto que revela los misterios ocultos de la creación, estableciendo el equilibrio cósmico a través de la interacción de fuerzas opuestas. La obra desarrolla el concepto de la dualidad divina, donde la manifestación de la divinidad no es inmediata, sino que requiere un proceso de emanación que parte de un estado de absoluto misterio. La idea central gira en torno a la concepción del universo como un reflejo de la estructura divina. Antes de que existiera el equilibrio, los rostros de la divinidad no se contemplaban mutuamente, lo que implica un estado de separación y fragmentación en la manifestación del ser. Esta fase inicial es descrita como un tiempo en el que las coronas de los reyes primordiales desaparecieron y la tierra quedó desolada, una alegoría de los mundos que precedieron al actual y que fueron destruidos por la falta de armonía. El desarrollo del universo se inicia cuando la cabeza incomprensible, la manifestación más elevada de la divinidad, irradia su deseo de existir. Este principio es denominado el anciano de los días, cuya esencia permanece velada y solo puede ser comprendida a través de sus emanaciones. Su manifestación inicial ocurre mediante la corona suprema, que simboliza la primera sepira y da inicio a la expansión de las fuerzas creativas. La estructura del Sifrat Zen-Yousa muestra cómo la manifestación de la divinidad avanza a través de distintos niveles. Se menciona el desarrollo de la existencia en 6 fases fundamentales, reflejadas en la frase «Él creó los 6», que se encuentra en el relato de la creación del Génesis. Estas 6 emanaciones forman la base de la manifestación del universo y corresponden a los 6 atributos que conforman el aspecto menor de la divinidad, conocido como microprosopus. El proceso de manifestación es descrito a través de símbolos anatómicos, donde la cabeza, el cerebro y la barba representan diferentes aspectos del flujo de energía divina. La barba, en particular, es mencionada como un símbolo de la misericordia que equilibra las fuerzas del juicio y la severidad. Su estructura en 13 divisiones se asocia con el número de la unidad y la reconciliación, estableciendo un puente entre lo oculto y lo revelado. La relación entre la divinidad y la creación es expresada a través de la idea de la respiración divina. Los 2 orificios de la nariz son descritos como galerías por donde el espíritu divino se expande sobre la totalidad del universo. Este concepto alude a la idea de que la creación es sostenida por una emanación constante de la energía primordial, la cual mantiene el equilibrio y la existencia de todas las cosas. El Sifrat Zen-Yousa también introduce la noción del universo como el reflejo de una estructura superior. Se enfatiza que todo lo que existe en el mundo inferior tiene su raíz en una realidad más elevada, y que los acontecimientos que ocurren en el plano terrenal son manifestaciones de procesos cósmicos. La interconexión entre los distintos niveles de existencia permite entender el desarrollo del mundo como una proyección de las dinámicas divinas. El papel del lenguaje y las letras hebreas adquiere una importancia fundamental dentro de este esquema. Se establece que cada letra es una manifestación de la energía creadora y que el acto de nombrar las cosas no es solo una designación arbitraria, sino un acto de traer a la existencia aquello que es pronunciado. Esta concepción se vincula con la importancia del tetragrammatón y la forma en que las combinaciones de letras reflejan los atributos divinos. Dentro del proceso de manifestación, se introduce la idea del equilibrio entre opuestos. El texto enfatiza que la existencia no puede sostenerse sin la interacción de fuerzas duales, como la misericordia y el juicio. Esta interacción se refleja en la estructura de las emanaciones divinas, donde cada fuerza necesita su contraparte para mantener la armonía universal. El Sifrat Zen-Yousa concluye estableciendo que el conocimiento de estos misterios es esencial para comprender la naturaleza del universo y la relación entre lo divino y lo humano. Su enseñanza principal es que la realidad visible es una manifestación de procesos espirituales ocultos y que el estudio de la Cábala permite acceder a los principios que rigen la existencia.
El propósito de la obra es revelar estos principios a quienes buscan desvelar la estructura interna del cosmos y su conexión con la fuente de toda existencia. El cráneo y el cerebro de Macroprosopus. El cráneo es descrito como el receptáculo primordial de la sabiduría oculta, una estructura que no tiene principio ni fin y que brilla con una luz propia. Su forma es el símbolo del conocimiento divino que permanece oculto y solo se revela a través de sus emanaciones. En su interior se encuentra la esencia de la existencia, un punto de origen desde el cual se expande la luz hacia todas las direcciones. El resplandor que emana de su superficie es el fundamento de todas las formas de sabiduría, la fuente desde la cual fluyen los secretos del universo. En su interior se encuentran 3 cavidades, cada una con una función específica dentro del esquema de la creación. La primera contiene los 32 senderos de la sabiduría, que representan la estructura fundamental del conocimiento. Desde esta región se expande una fuente de energía en 4 direcciones, estableciendo la conexión entre los niveles superiores e inferiores de la existencia. La segunda cavidad alberga las 50 puertas de la comprensión, asociadas a las fases del tiempo y al ciclo de las revelaciones divinas. La tercera es la morada del conocimiento supremo, donde se reúnen incontables asambleas espirituales, un espacio donde la mente divina se encuentra en su estado más puro. El flujo de energía desde el cráneo se describe como un rocío cristalino que desciende sobre las regiones inferiores, nutriendo la totalidad del cosmos. Este rocío es un principio vivificante, un elemento que otorga renovación y continuidad a la existencia. En los escritos se le vincula con la resurrección y la restauración de las formas, un principio que sostiene la inmortalidad de los justos y la permanencia del orden cósmico. La blancura del rocío refleja la pureza de su origen, una manifestación de la luz primordial que se distribuye a través de todas las dimensiones. El cerebro, contenido dentro del cráneo, permanece envuelto por una membrana sutil que impide su revelación completa. Se le describe como un estado de tranquilidad absoluta, un principio de sabiduría que no se manifiesta de forma directa. Su actividad es comparable al vino reposado en su jarra, un símbolo de la perfección que no necesita alteración. La conexión entre el cerebro y el resto de la creación ocurre a través de sus emanaciones, flujos de energía que mantienen el equilibrio universal. La apertura de esta membrana representa la transmisión de conocimiento, un proceso mediante el cual la sabiduría se expande sin perder su naturaleza oculta. Desde este punto de origen, la estructura del universo toma forma, estableciendo la relación entre los niveles superiores e inferiores de la existencia. El concepto de la cabeza divina es el fundamento sobre el cual se construyen las emanaciones posteriores, reflejando la unidad y la diversidad en un solo principio. Cada uno de los elementos asociados a esta estructura es una expresión de la compleja dinámica de la creación, donde la sabiduría y el conocimiento permanecen como las fuerzas que sostienen el equilibrio cósmico. La barba de Macroprosopus y su simbolismo. La barba es representada como el canal a través del cual fluye la energía divina desde el nivel más elevado de la existencia hacia las regiones inferiores. Se le describe como el adorno supremo del anciano de los días, una estructura sagrada compuesta por 13 divisiones. Cada una de estas partes posee un significado profundo, relacionado con la misericordia y la forma en que la divinidad influye en la creación. Su blancura simboliza la pureza de su origen, reflejando la luz de la sabiduría oculta que se manifiesta a través de las emanaciones divinas. Cada una de las 13 divisiones de la barba se encuentra asociada con aspectos específicos de la estructura cósmica. Se mencionan las secciones que se extienden desde los oídos hasta la boca, aquellas que cubren la parte inferior del rostro y las que descienden hasta el pecho. Se describe un camino oculto entre las 2 fosas nasales, un canal invisible por el que fluye la esencia de la compasión. También se menciona la forma en que los cabellos de la barba se organizan en patrones de equilibrio,
representando el flujo de las emanaciones superiores hacia los mundos inferiores. El concepto de la barba está intrínsecamente ligado a la noción de la misericordia suprema. En los textos se menciona que las 13 divisiones corresponden a los 13 atributos de la misericordia, siendo la fuente desde la cual fluye la benevolencia divina. A través de la barba, la luz oculta del conocimiento se filtra hacia las estructuras inferiores, mitigando el impacto de la severidad y permitiendo la armonización de las fuerzas en el universo. Su existencia garantiza que el juicio no se manifieste sin la presencia de la compasión, equilibrando el sistema de la creación. El flujo de energía que emana de la barba es descrito como un aceite sagrado, una sustancia luminosa que desciende desde los niveles más altos y se distribuye a través de todas las formas de existencia. Este aceite es el principio que otorga bendición y equilibrio, manteniendo la estructura del universo en un estado de armonía. Se menciona que los flujos que emanan de la barba iluminan los mundos inferiores, proporcionando estabilidad y protección contra las fuerzas del caos. El simbolismo de la barba también se relaciona con la manifestación de la verdad. Se afirma que quien contempla la estructura de la barba adquiere la capacidad de discernir los misterios ocultos del universo. Su estudio es considerado un acto de meditación profunda, un proceso en el cual el conocimiento oculto se revela de manera gradual. A través de esta observación, se obtiene la capacidad de comprender la interconexión entre la misericordia y el juicio, accediendo a la sabiduría que sostiene el orden cósmico. Los ojos, nariz y boca de Macroprosopus. El ojo es descrito como la manifestación suprema de la misericordia, una fuente de luz blanca que ilumina y guía la existencia. A diferencia de otras representaciones, en este caso no se habla de ojos en plural, sino de una única visión absoluta que todo lo abarca. No posee párpado ni ceja que lo cubra, lo que simboliza su constante vigilancia sobre el universo. Se dice que nunca duerme ni descansa, pues su contemplación es perpetua. Su brillo es de un blanco puro, indicando la ausencia de juicio y la supremacía de la compasión. La energía que emana de este ojo tiene distintos matices. Se menciona que contiene en sí 4 colores, reflejo de los aspectos que rigen la existencia. Entre ellos, el blanco representa la misericordia absoluta, el rojo se asocia con la fuerza del juicio, el negro expresa el misterio y la profundidad, mientras que el amarillo simboliza la revelación del conocimiento. Estos colores interactúan de manera armónica, y en ciertos momentos se unifican en un solo destello de luz blanca, manifestando la unidad esencial de la divinidad. La nariz es presentada como el conducto a través del cual fluye el aliento divino. Sus fosas nasales son descritas como galerías desde donde la energía vital se extiende sobre toda la creación. Se menciona que este aliento es doble, existiendo una exhalación que da vida y otra que transmite la esencia del juicio. Esta dicotomía mantiene el equilibrio entre la compasión y la severidad, regulando el flujo de energía en el universo. El aire que emana de la nariz también es comparado con el espíritu que desciende sobre los justos, otorgándoles inspiración y claridad. La boca es el punto de expresión del juicio y la voluntad creadora. Se describe como el origen del fuego divino, el cual puede ser benéfico o destructor según las circunstancias. Se menciona que de ella surgen palabras que pueden otorgar vida o consumir todo a su paso. En su interior reside la lengua, la cual se relaciona con la capacidad de revelar o encubrir los secretos de la creación. El aliento que se expulsa por la boca es una fuerza de transformación, capaz de alterar la estructura del universo y dirigir el destino de los seres creados. Cada uno de estos elementos refleja un aspecto de la manifestación divina y su interacción con la existencia. El ojo representa la vigilancia y la misericordia, la nariz regula el flujo de energía vital, y la boca es la expresión del poder creador. A través de estos rasgos, se establece un esquema en el que la divinidad se hace presente en el mundo y ejerce su influencia sobre todas las cosas.
El Hidra Rabba Kadisa, la Gran Asamblea. La reunión de sabios que se describe en el Hidra Rabba Kadisa tiene un carácter solemne, donde se revelan los misterios más profundos de la divinidad. Se narra que un grupo de discípulos es convocado en un espacio apartado, donde reciben enseñanzas que han permanecido ocultas durante generaciones. La atmósfera de la asamblea está impregnada de un sentido de responsabilidad y temor reverente, pues los conocimientos transmitidos son considerados demasiado poderosos para ser revelados sin la debida preparación. Solo aquellos que han alcanzado un nivel adecuado de comprensión pueden acceder a estas enseñanzas sin correr el riesgo de extraviarse en su interpretación. El texto introduce una estructura simbólica en la que los participantes representan distintos aspectos de la divinidad. Se menciona la existencia de un vacío primigenio, una fase previa a la manifestación de la creación, donde las fuerzas divinas aún no han sido organizadas en un equilibrio estable. Este concepto de la vacuidad se vincula con la necesidad de establecer una estructura en la que las emanaciones de la divinidad puedan manifestarse sin dispersarse en el caos. Los asistentes a la asamblea son instruidos en la naturaleza de estas fuerzas y en la manera en que interactúan para dar lugar a la existencia. Dentro de la enseñanza impartida en esta reunión se encuentra la descripción del Macroprosopus, la manifestación más elevada de la divinidad. Se le atribuye una naturaleza oculta e incomprensible, donde cada uno de sus rasgos encierra un significado profundo. Se menciona el cráneo como la morada del conocimiento supremo, el cabello como el flujo de la energía primordial y la barba como el canal por el cual se transmite la misericordia. Cada uno de estos elementos es analizado minuciosamente, estableciendo su relación con las estructuras que conforman la existencia. Uno de los momentos más significativos del Hidra Rabba es la revelación de que la creación no es un acto aislado, sino un proceso continuo en el que las fuerzas divinas se mantienen en equilibrio. Se menciona que la existencia depende de la relación entre lo oculto y lo revelado, donde cada aspecto de la divinidad tiene su contraparte en el mundo material. Esta enseñanza enfatiza la importancia de mantener la armonía entre las fuerzas opuestas, evitando la inclinación excesiva hacia uno u otro extremo. El papel de los sabios en la asamblea es comprender este equilibrio y transmitirlo de manera que pueda ser aplicado en la realidad. A lo largo de la reunión, los discípulos experimentan una transformación, pasando de un estado de incertidumbre a una comprensión más profunda de los misterios divinos. Se enfatiza que este conocimiento no puede ser adquirido solo mediante el estudio intelectual, sino que requiere una purificación interna y una disposición para recibir la verdad sin distorsionarla. La enseñanza se presenta como un proceso de iniciación, donde los participantes deben demostrar que son dignos de recibir la revelación sin alterar su esencia. El Hidra Rabba también introduce la idea de que la sabiduría divina no es estática, sino que está en constante evolución. Se menciona que el conocimiento oculto se adapta a las capacidades de quienes lo reciben, revelando distintos niveles de significado según el grado de preparación del discípulo. Este principio implica que la verdad absoluta no puede ser comprendida en su totalidad, sino que se desvela progresivamente conforme el iniciado avanza en su camino espiritual. Dentro de la asamblea, los asistentes son testigos de la manifestación de energías espirituales que confirman la autenticidad de las enseñanzas impartidas. Se describe la presencia de luces y sonidos que marcan el momento en que se revelan los secretos más elevados. Estas señales no solo tienen un valor simbólico, sino que también indican que la transmisión del conocimiento es un evento trascendental que requiere la intervención de fuerzas superiores. La reunión es percibida como un acontecimiento sagrado, donde la frontera entre lo humano y lo divino se vuelve más delgada. El papel del líder de la asamblea es fundamental, pues su función no se limita a transmitir el conocimiento, sino que actúa como un canal a través del cual la sabiduría divina se manifiesta. Se menciona que su autoridad no proviene de su propio mérito, sino de su capacidad para servir como vehículo de la enseñanza.
Su presencia es vista como una conexión directa con la fuente del conocimiento, permitiendo que las verdades ocultas sean reveladas sin ser contaminadas por la interpretación personal. El Hidra Raba Kadisa culmina con un profundo sentido de responsabilidad. Se menciona que aquellos que han recibido estas enseñanzas deben resguardarlas con sumo cuidado, evitando que sean malinterpretadas o utilizadas con propósitos egoístas. Se advierte que el conocimiento sagrado conlleva tanto un privilegio como un deber, pues quien lo recibe tiene la obligación de protegerlo y transmitirlo solo a quienes estén preparados para comprenderlo sin distorsionar su significado. Este encuentro es considerado un hito en la tradición cabalística, donde los participantes alcanzan un nivel de entendimiento que los transforma por completo. La revelación de los secretos divinos no es un acto aislado, sino un punto de inflexión en la vida de quienes los reciben. A partir de este momento, su percepción de la realidad cambia y se convierten en guardianes del conocimiento oculto, encargados de preservarlo y transmitirlo en su forma más pura. Microprosopus como reflejo de Macroprosopus. La relación entre las dos manifestaciones de la divinidad se expresa a través de la correspondencia entre sus atributos y estructuras. Mientras que el aspecto supremo permanece oculto en su plenitud, su reflejo inferior actúa como el canal a través del cual sus emanaciones se manifiestan en la realidad. Esta relación establece un vínculo jerárquico en el que lo superior guía y sustenta a lo inferior, permitiendo que las fuerzas divinas sean accesibles en niveles más cercanos a la existencia humana. El esquema de los rostros divinos presenta una estructura en la que cada rasgo de la manifestación mayor tiene su correspondencia en la menor. Se menciona que el cráneo del reflejo es más reducido, pero sigue siendo una réplica de la estructura primordial. Su cerebro contiene principios de sabiduría derivados de la fuente suprema, aunque su comprensión está limitada en comparación con la totalidad de la existencia. Esta diferencia marca el contraste entre la luz absoluta y su proyección en niveles más bajos. La barba del reflejo también posee una división estructurada, aunque con menos secciones que la original. Mientras que la forma superior presenta 13 divisiones, en su contraparte menor se mencionan solo 9. Esta reducción simboliza la limitación en la transmisión de la misericordia divina, indicando que no toda la esencia de la compasión puede descender sin restricciones. La menor cantidad de divisiones establece un equilibrio en el flujo de energía, asegurando que el juicio y la misericordia actúen en proporciones adecuadas dentro del mundo manifestado. El flujo de energía entre ambos niveles de existencia es un proceso dinámico. Se describe que la luz que desciende desde la manifestación suprema es recibida y transformada por su reflejo antes de ser distribuida en el universo inferior. Este proceso garantiza que la energía divina no sea percibida en su totalidad de manera directa, sino que pase por filtros que regulan su intensidad. Esta mediación permite que el conocimiento sagrado sea accesible sin que su potencia abrume a quienes lo recibe. El simbolismo de la estructura reflejada se extiende a la relación entre lo masculino y lo femenino dentro del esquema divino. Se menciona que la manifestación menor está acompañada por una contraparte femenina, que actúa como un principio receptivo dentro del equilibrio cósmico. Esta unión establece la continuidad en la transmisión de las fuerzas espirituales, asegurando que las emanaciones divinas encuentren un canal adecuado para su desarrollo dentro de la existencia creada. El simbolismo del cabello y la barba de Microprosopus. El cabello de esta manifestación divina es descrito como una prolongación de la energía suprema, un flujo que se extiende desde la fuente superior hasta su reflejo en los niveles inferiores. Cada hebra se encuentra interconectada con su origen, manteniendo una relación con la luz que emana del conocimiento oculto. Se menciona que estos cabellos están dispuestos en un orden preciso, reflejando la armonía con la que las fuerzas divinas se organizan en la estructura de la existencia. La disposición de los cabellos sigue un esquema que regula su influencia en el equilibrio cósmico.
Se establece que no todos los cabellos tienen la misma función, pues algunos representan la severidad mientras que otros simbolizan la misericordia. Esta distinción permite que el flujo de energía divina se adapte a las necesidades del universo, distribuyendo sus efectos de acuerdo con el orden establecido. La variabilidad en la textura y longitud del cabello refleja la diversidad de caminos a través de los cuales la energía se manifiesta en la creación. La barba presenta una organización específica que la distingue de su contraparte superior. Mientras que la estructura del rostro divino supremo se compone de 13 divisiones, en este nivel inferior se observan 9 secciones. Cada una de ellas representa un aspecto particular de la manifestación de la divinidad, regulando la forma en que las influencias superiores descienden y se materializan en la existencia. Esta reducción en el número de divisiones indica que no toda la luz puede ser transmitida directamente, requiriendo un proceso de filtrado para adaptarse a los niveles inferiores. El flujo de energía que desciende desde la barba es comparado con el aceite sagrado, una sustancia que otorga equilibrio y estabilidad a todas las cosas. Se menciona que este aceite se distribuye a través de los distintos niveles de la existencia, asegurando que la estructura del universo se mantenga en armonía. El descenso de esta influencia es visto como una bendición que permite la continuidad de la vida y la conexión entre los mundos espirituales y materiales. El color oscuro de la barba simboliza la absorción de la luz en su estado más oculto. A diferencia de la manifestación superior, donde el resplandor es evidente, en esta instancia la energía se encuentra contenida dentro de los límites de su propia estructura. Se describe que este color representa la fase en la que la luz es procesada antes de ser manifestada, un estado en el que la sabiduría permanece en su forma más profunda hasta que es revelada en el momento adecuado. La conexión entre el rostro divino y el destino humano. El rostro divino es presentado como la imagen que rige el destino del ser humano, estableciendo un vínculo entre las emanaciones superiores y la experiencia terrenal. Se describe que la estructura del alma es un reflejo de la imagen sagrada, componiéndose de distintos niveles que corresponden a la sabiduría oculta. Cada aspecto del rostro divino tiene una manifestación en la naturaleza humana, otorgándole dirección y propósito dentro de la existencia. Este vínculo establece que el destino no es un concepto arbitrario, sino una expresión de principios superiores que guían el desarrollo del alma. El concepto de Tselem, o imagen, es central en la relación entre lo divino y lo humano. Se menciona que esta imagen es doble, reflejando tanto el aspecto luminoso como el oscuro de la existencia. Dentro del alma, este reflejo se manifiesta en la lucha constante entre las fuerzas benéficas y aquellas que conducen al desequilibrio. Se establece que el ser humano tiene la capacidad de inclinarse hacia uno de estos aspectos, definiendo así la trayectoria de su destino. Este principio implica que el libre albedrío no es independiente de la estructura cósmica, sino que opera dentro de los límites establecidos por la imagen que cada individuo porta. La división del alma en 3 niveles, Neshama, Ruach y Nepech, establece el vínculo entre la conciencia individual y la estructura del universo. Neshama representa la conexión con la sabiduría suprema, una luz que permanece inalterable y que actúa como guía en el desarrollo espiritual. Ruach simboliza la mente y la capacidad de discernimiento, el punto intermedio donde las decisiones son tomadas. Nepech es la fuerza vital, la parte que interactúa con la materia y que está sujeta a los impulsos más básicos. El equilibrio entre estos 3 niveles determina la manera en que el individuo manifiesta su destino en la existencia terrenal. La influencia del rostro divino en el destino humano se percibe a través de la interacción entre los distintos niveles del alma y las emanaciones superiores. Se menciona que los ángeles actúan como personificaciones de estas influencias, estableciendo conexiones entre los planos espirituales y la realidad material. Dentro de este esquema, el ángel benéfico simboliza las aspiraciones elevadas y la inclinación hacia la luz,
mientras que el ángel adversario representa la resistencia a la evolución espiritual. La existencia humana es vista como un proceso en el que estas fuerzas interactúan, determinando el camino que cada individuo recorrerá. El concepto de reencarnación se introduce como un medio a través del cual el alma continúa su proceso de evolución. Se describe que las almas perfeccionadas en una existencia avanzan a estados superiores, mientras que aquellas que no han alcanzado su propósito deben regresar para completar su desarrollo. Se menciona que el olvido es una característica de las experiencias en los mundos inferiores, mientras que en los niveles más elevados se mantiene el recuerdo de los aprendizajes adquiridos. Este ciclo de evolución se alinea con la estructura del universo, asegurando que el destino de cada individuo esté en armonía con la totalidad de la existencia. Los reyes de Edom y la ruptura de los vasos. La referencia a los reyes de Edom está vinculada con un periodo previo a la formación del equilibrio en la estructura del universo. Se menciona que antes de la conformación del orden divino, existieron fuerzas que no pudieron sostenerse y fueron destruidas. Estas manifestaciones iniciales son descritas como los monarcas que reinaron en la tierra de Edom antes de la existencia de un sistema estable. Su desaparición es interpretada como una fase en la que las energías divinas carecían de armonía y colapsaban bajo su propio peso. El relato establece que estos reyes representan un estado de juicio sin balance, donde la severidad se manifestaba sin el contrapeso de la misericordia. Dentro de la estructura de las emanaciones divinas, se explica que cada fuerza debe encontrar su correspondiente equilibrio para poder sostenerse en la existencia. En este contexto, la caída de los reyes de Edom simboliza el fracaso de un sistema que no contaba con la compensación necesaria para mantenerse. Su colapso da paso a la reorganización de la creación bajo un principio de estabilidad. La ruptura de los vasos se presenta como la consecuencia de la ausencia de equilibrio entre las fuerzas. Se menciona que las emanaciones divinas, al no encontrar un canal adecuado para su manifestación, se dispersaron y fragmentaron. Este proceso generó la separación entre los distintos niveles de existencia, estableciendo una barrera entre lo divino y lo material. La restauración de este desequilibrio se convierte en el propósito central de la estructura cósmica, asegurando que las fuerzas superiores puedan descender sin ser destruidas. El concepto de tikkun, o reparación, surge como respuesta a esta ruptura. Se explica que la creación actual se fundamenta en la corrección de los errores del sistema anterior. A través de la introducción de la misericordia en la estructura de las emanaciones, se logra estabilizar el flujo de energía, permitiendo que las fuerzas divinas interactúen sin colapsar. Este proceso se manifiesta en la manera en que la existencia ha sido reorganizada para evitar la repetición del caos original. Dentro de esta interpretación, la caída de los reyes de Edom no es vista como un fracaso absoluto, sino como una etapa necesaria en la evolución de la estructura universal. Su desaparición establece la base sobre la cual se construye un sistema más estable, donde las fuerzas de la creación encuentran su balance. La narrativa de la ruptura de los vasos resalta la importancia del equilibrio entre los principios opuestos, mostrando que la armonización de las energías es el fundamento de la existencia sostenida. El poder del nombre de Dios y sus variaciones. El nombre sagrado es descrito como una fuerza que atraviesa toda la creación, sosteniendo la estructura del universo mediante su vibración. Se menciona que su correcta pronunciación es un secreto guardado celosamente, pues aquel que logre articularlo con precisión tendrá el poder de alterar el curso de la realidad. Su sonido es capaz de hacer temblar los cielos y la tierra, un reflejo de su naturaleza trascendental. Esta concepción del nombre como una clave de poder místico se encuentra presente en diversas tradiciones esotéricas, donde se enfatiza su uso reservado para aquellos que han alcanzado el conocimiento necesario. El tetragrammatón es el nombre central dentro de esta tradición, compuesto por 4 letras cuya combinación representa la esencia del ser.
Su significado se asocia con el verbo ser, indicando una conexión directa con la existencia misma. En los textos sagrados, este nombre es tratado con sumo respeto, evitando su pronunciación directa y reemplazándolo con términos sustitutivos como Adonai. Se menciona que la combinación de sus letras es capaz de generar múltiples variaciones, cada una de ellas con una función específica dentro del esquema de las emanaciones divinas. Dentro de la estructura de las esferas espirituales, el nombre sagrado se encuentra distribuido en distintos niveles, reflejando su influencia en cada una de las dimensiones de la existencia. Se establece una correspondencia entre sus letras y los mundos de Atzilut, Bria, Yetzira y Asia, demostrando que su energía se manifiesta en diferentes grados de intensidad. Cada letra es asociada con una emanación particular, vinculándose con los principios que rigen la estructura del universo. Esta disposición resalta la complejidad del nombre y su papel en la organización del cosmos. El concepto de permutación juega un papel clave en la interpretación del nombre sagrado. Se menciona que puede ser reorganizado en 12 formas distintas, conocidas como los 12 estandartes del nombre. Estas variaciones permiten que la energía divina se exprese de diferentes maneras, adaptándose a las circunstancias en las que es invocado. Se dice que cada una de estas combinaciones corresponde a un aspecto de la divinidad, estableciendo un sistema en el que la pronunciación correcta es capaz de invocar fuerzas específicas dentro del esquema de la creación. El uso del nombre no solo se limita a su pronunciación, sino que también se encuentra presente en las estructuras simbólicas de la Cábala. Se menciona su relación con los senderos del árbol de la vida y su influencia en la disposición de las esferas espirituales. Su presencia en la geometría sagrada y en la disposición de los textos esotéricos enfatiza su importancia como un código oculto dentro de la tradición mística. Esta interconexión demuestra que su poder no reside únicamente en el sonido, sino también en su estructura y significado oculto. La unión del principio masculino y femenino en la divinidad. El equilibrio entre los aspectos masculino y femenino es fundamental dentro de la estructura de la divinidad. Se menciona que antes de que esta dualidad fuera establecida, los mundos no pudieron sostenerse, pues carecían de armonía interna. Esta unión se expresa a través de la relación entre Choma y Binah, donde la sabiduría es representada por el principio masculino y la comprensión por el femenino. Ambos se encuentran en perfecto balance, formando la base sobre la cual se erige la totalidad de la existencia. El término Elohim es analizado dentro de esta perspectiva, señalando que su estructura lingüística revela la coexistencia de ambos principios dentro de la divinidad. Se destaca que la terminación plural del nombre no es un accidente gramatical, sino una manifestación de la integración de la energía creativa con su contraparte receptiva. Este concepto es reforzado en la interpretación de la creación del ser humano, donde se menciona que fue hecho a imagen de esta dualidad, indicando que el equilibrio entre los opuestos es la base de la existencia material y espiritual. Dentro de la estructura de las emanaciones divinas, el principio femenino es identificado con Binah, el entendimiento, y su función es recibir la energía de Choma para transformarla en una forma que pueda ser manifestada. Se menciona que esta interacción no es pasiva, sino que implica un proceso de gestación donde la luz oculta se vuelve accesible. Este ciclo de recepción y transmisión es esencial para la estabilidad del universo, asegurando que la energía no permanezca estancada en un solo nivel. La figura de la Sejina es presentada como la manifestación última de este principio dentro del mundo material. Se describe que su presencia es lo que permite la conexión entre lo divino y la humanidad, actuando como un puente entre las dimensiones superiores e inferiores. Su alejamiento es interpretado como una separación entre los aspectos masculino y femenino de la divinidad, un estado de desequilibrio que interrumpe la armonía de la existencia. Su retorno, por el contrario, es visto como la restauración de la unidad original.
El equilibrio entre ambos principios no solo es necesario en la estructura cósmica, sino también dentro de la vida del ser humano. Se menciona que la búsqueda de la armonización entre los aspectos racionales e intuitivos refleja el mismo proceso que ocurre en las emanaciones divinas. La integración de estas fuerzas permite alcanzar un estado de plenitud, alineando la existencia individual con la totalidad del universo. Este concepto enfatiza que la dualidad no es un conflicto, sino una interdependencia que sostiene el orden de la creación. El Hidra Zuta Kadisa, la pequeña asamblea. La Hidra Zuta Kadisa es presentada como la última reunión en la que se revelan los secretos más profundos de la divinidad. A diferencia de la Hidra Raba, donde la enseñanza se desarrolla en un círculo más amplio, esta asamblea es más reducida, reuniendo únicamente a los discípulos más cercanos. Se narra que esta reunión ocurre en un momento de transición, cuando el conocimiento oculto está a punto de ser transmitido en su forma más pura. La atmósfera que envuelve este evento está cargada de solemnidad, pues se considera que la revelación que ocurre en este espacio marcará el destino de quienes la reciben. El tema central de esta asamblea es la manifestación de los rasgos ocultos de la divinidad. Se menciona que la estructura del universo está reflejada en el rostro del anciano de los días, donde cada uno de sus rasgos representa un aspecto de la creación. El cráneo es descrito como la fuente del conocimiento supremo, el lugar desde el cual emana la sabiduría que nutre todas las cosas. La frente es vista como la manifestación del juicio y la compasión, regulando el equilibrio entre estas dos fuerzas en el mundo. Los ojos representan la vigilancia eterna, mientras que la nariz simboliza la respiración divina que da vida a todas las criaturas. La barba es descrita como el canal a través del cual fluye la misericordia. Se dice que su estructura en 13 secciones refleja la forma en que la compasión se distribuye en el universo. Cada hebra de la barba es vista como una corriente de luz que desciende desde los niveles más altos de la existencia, asegurando que la creación se mantenga en armonía. Se menciona que esta energía es capaz de transformar el juicio en misericordia, permitiendo que las fuerzas del equilibrio prevalezcan sobre la severidad absoluta. La enseñanza se centra en la relación entre el microprosopus y su contraparte femenina. Se menciona que la unión entre ambos es esencial para la estabilidad del universo, pues sin ella las fuerzas de la creación quedarían incompletas. Se explica que la contraparte femenina actúa como un canal receptor que permite que las emanaciones superiores encuentren un punto de manifestación en los niveles inferiores. Esta interacción es vista como un reflejo de la estructura de la realidad, donde la energía necesita un medio adecuado para expresarse. El conocimiento revelado en la Hidra Zuta no se limita a la descripción de la estructura divina, sino que también abarca la influencia de estos principios en la existencia humana. Se menciona que el rostro divino está reflejado en la conciencia individual, estableciendo un vínculo entre la manifestación superior y la experiencia terrenal. Cada rasgo del macroprosopus tiene su correspondencia en el alma, indicando que la vida humana es un reflejo de las fuerzas cósmicas. Este principio enfatiza la responsabilidad de cada individuo en el mantenimiento del equilibrio universal. La asamblea alcanza su punto culminante con la revelación de los últimos secretos antes de la partida del maestro. Se menciona que la atmósfera se llena de una luz intensa, señal de que el conocimiento oculto ha sido transmitido en su totalidad. La presencia de esta luz es interpretada como la confirmación de que la enseñanza ha sido recibida de manera adecuada, asegurando que su continuidad se mantendrá a través de las generaciones. En este contexto, la transmisión del conocimiento no es vista como un acto intelectual, sino como una transformación profunda que afecta a quienes han sido testigos de la revelación. La enseñanza de la Hidra Zuta enfatiza la idea de que el conocimiento no puede ser retenido indefinidamente. Se menciona que, al llegar el momento adecuado, aquellos que han sido depositarios del saber deben transmitirlo a quienes estén preparados para recibirlo.
Este proceso de transmisión es presentado como una cadena ininterrumpida que conecta las generaciones pasadas, presentes y futuras. Se menciona que el maestro no retiene nada para sí mismo, sino que entrega todo el conocimiento acumulado, asegurando que la luz no se extinga en la oscuridad del olvido. La reunión culmina con la afirmación de que el conocimiento revelado debe ser resguardado con sumo cuidado. Se menciona que aquellos que han recibido estas enseñanzas tienen la responsabilidad de preservarlas, evitando que sean malinterpretadas o utilizadas con propósitos egoístas. Se advierte que el conocimiento es un arma de doble filo, capaz de elevar a quien lo maneja con rectitud, pero también de destruir a quien lo utiliza con fines perversos. Este principio resalta la importancia de la intención en el uso de la sabiduría, estableciendo que la verdadera iluminación solo es alcanzada por aquellos que buscan la verdad con pureza de corazón. El impacto de esta última revelación se manifiesta en la transformación de quienes han participado en la asamblea. Se menciona que sus rostros reflejan el brillo de la luz que han recibido, indicando que su comprensión ha trascendido los límites del conocimiento convencional. Este cambio es visto como la prueba de que el proceso de iniciación ha sido exitoso, asegurando que la enseñanza transmitida no quedará en el nivel de la teoría, sino que se convertirá en una fuerza activa dentro del mundo. Con esta confirmación, la asamblea se disuelve, dejando tras de sí un legado que perdurará más allá del tiempo y el espacio. La restauración del universo y el papel del Mesías. El proceso de restauración cósmica implica la erradicación de la imperfección y el restablecimiento del equilibrio primigenio. Se sostiene que la existencia, aunque parezca haber sido reducida a un estado de vacío y desorden, no ha perdido su esencia. La restauración no solo apunta a una recomposición de lo que ha sido fragmentado, sino a la transfiguración del mundo en su totalidad. La materia caótica será sustituida por una estructura armónica, donde la luz ocupará el lugar de la oscuridad. El papel del Mesías en este proceso es fundamental. Se le atribuye la capacidad de erradicar la corrupción y traer consigo una era de perfección. Se considera que, en su manifestación, el desequilibrio dejará de existir, ya que su presencia implica la unificación de los aspectos opuestos del universo. En este contexto, el Mesías no es solo un restaurador, sino la encarnación misma de la restauración. En su tiempo, el nombre divino se elevará por encima de todo y se impondrá sobre la fragmentación y la disonancia. El fin del exilio es un elemento clave en esta restauración. Se afirma que en ese momento, las fuerzas que han mantenido al universo en un estado de separación serán disueltas, permitiendo que la unidad suprema se manifieste sin restricciones. Las estructuras que sostienen el exilio, representadas por fuerzas inferiores, serán eliminadas. Esta transformación no es solo física, sino también espiritual, ya que implica la reunificación de lo que ha estado disperso. El Mesías es descrito como aquel que detendrá el ciclo de destrucción y lo reemplazará con un orden eterno. Su llegada simboliza la derrota de las potencias que han gobernado el mundo en el período de imperfección. Estas fuerzas, representadas en la tradición cabalística como conchas vacías o elementos externos al equilibrio divino, serán disueltas en su presencia. En su lugar, se restaurará la armonía de los mundos superiores e inferiores. El proceso de restauración es descrito como un acto de equilibrio entre juicio y misericordia. La justicia se aplicará para eliminar aquello que es contrario a la unidad divina, mientras que la misericordia permitirá la regeneración de lo que ha sido corrompido. En este sentido, la restauración no es solo un retorno al origen, sino un avance hacia un estado superior donde la plenitud reemplaza a la carencia. La interpretación esotérica de Maces y la Golden Dawn. La interpretación de los textos cabalísticos llevada a cabo por la Hermandad de la Golden Dawn refleja una aproximación simbólica que busca desentrañar la estructura oculta del universo. En esta perspectiva, cada símbolo se convierte en una clave para acceder a niveles más profundos de realidad,
donde las fuerzas divinas se interconectan en un sistema complejo. Esta orden, inspirada en la tradición cabalística occidental, elaboró un método propio para descifrar los misterios de la creación, en el que las letras hebreas y los nombres sagrados desempeñan un papel fundamental. Uno de los aspectos distintivos de la interpretación de Maces es su énfasis en la correspondencia entre los planos de existencia. Se sostiene que el universo visible es sólo una manifestación de estructuras superiores, las cuales pueden ser comprendidas mediante el análisis de los textos sagrados y la meditación en símbolos específicos. Esta perspectiva permite interpretar la Cábala no sólo como un sistema de especulación metafísica, sino como una herramienta práctica para la transformación del individuo. Dentro de esta visión, se rechaza la atribución de características sexuales a las deidades, en contraposición a ciertas corrientes que enfatizan la dualidad entre principios masculinos y femeninos en la divinidad. Maces se muestra crítico con las interpretaciones que asocian la divinidad con aspectos exclusivamente humanos, argumentando que estas nociones pueden distorsionar la verdadera esencia de lo divino. Este enfoque contrasta con la tradición de von Rosenroth, quien había desarrollado su interpretación basada en la estructura simbólica del lenguaje sagrado. La omisión de ciertos pasajes en la traducción realizada por Maces refleja su intención de mantener un enfoque depurado de la simbología esotérica. Se evidencia un esfuerzo por evitar elementos que pudieran ser considerados inapropiados en el contexto de su época, especialmente aquellos relacionados con aspectos sexuales dentro de la Cábala. Este criterio de selección muestra una adaptación de la tradición cabalística a los valores predominantes en la sociedad en la que se difundió su trabajo. A pesar de estas omisiones, la Golden Dawn incorporó en su sistema una reinterpretación de las enseñanzas cabalísticas que enfatiza la práctica ritual. Se considera que la combinación de gestos, palabras de poder y visualización permite al practicante alinearse con las fuerzas superiores. En este sentido, la interpretación esotérica desarrollada por esta orden no se limita a la especulación filosófica, sino que se traduce en un sistema de desarrollo espiritual estructurado. La doctrina de los Telesmatic Images, formulada dentro de la Golden Dawn, ilustra este enfoque práctico. Se basa en la idea de que ciertas imágenes poseen una cualidad vibratoria que puede ser utilizada para atraer influencias espirituales específicas. Esta noción, derivada de la Cábala hermética, permite la construcción de figuras simbólicas que actúan como puntos de contacto entre el mundo material y los planos superiores. El sistema de grados utilizado por la orden también refleja la estructura cabalística. Cada nivel de iniciación corresponde a una etapa de ascenso dentro del árbol de la vida, simbolizando el progreso del practicante en su comprensión de los misterios del universo. Este enfoque establece una relación entre el conocimiento teórico y la experiencia directa de lo sagrado, integrando así la Cábala en un proceso de evolución personal. La influencia de Maces en la Golden Dawn se manifiesta en su énfasis en la visualización y la evocación de entidades espirituales. Se considera que estas prácticas permiten acceder a planos de conciencia más elevados y establecer un vínculo con los principios arquetípicos de la tradición esotérica. Esta perspectiva reafirma la idea de que la Cábala no es solo un cuerpo doctrinal, sino un sistema operativo que permite la interacción con las fuerzas cósmicas. Las críticas a esta interpretación esotérica se han centrado en la supuesta simplificación de los textos originales y la introducción de elementos ajenos a la tradición hebrea. Algunos estudiosos han señalado que la adaptación realizada por la Golden Dawn se aleja de la intención original de los textos cabalísticos, introduciendo una visión occidentalizada que enfatiza la práctica mágica sobre la especulación filosófica. Sin embargo, esta reinterpretación ha permitido la difusión de la Cábala en círculos esotéricos más amplios, influyendo en corrientes posteriores del ocultismo occidental. El legado de esta aproximación se encuentra en su intento de integrar la Cábala en un sistema coherente de transformación espiritual.
Más allá de las críticas, la síntesis realizada por Maces y la Golden Dawn ha dejado una huella en la evolución del esoterismo moderno, estableciendo un puente entre la tradición cabalística y las corrientes herméticas que han influido en generaciones posteriores de buscadores espirituales. El significado del equilibrio en la Cábala. El concepto de equilibrio es central en la enseñanza cabalística, donde se considera la clave para la manifestación armónica de la creación. La balanza, como símbolo de este principio, representa la interacción de fuerzas opuestas que, en su justa proporción, generan estabilidad y continuidad en el universo. Esta idea se manifiesta en la estructura de las emanaciones divinas, en las que cada aspecto de la realidad se sustenta en la armonización de tendencias complementarias. El equilibrio se expresa en la relación entre los principios masculino y femenino dentro del árbol de la vida. La interacción entre estos aspectos no es meramente simbólica, sino que define la dinámica del flujo energético en el cosmos. La balanza representa la comunicación constante entre estos dos polos, permitiendo que la estructura del universo mantenga su cohesión. En este sentido, se establece un paralelismo con la interconexión de la Sefirot, donde cada emanación depende de la estabilidad de las demás para conservar su función dentro del esquema total. La tradición cabalística enfatiza que el equilibrio no es un estado de reposo, sino un proceso continuo de ajuste. La interacción de fuerzas opuestas genera movimiento y transformación, permitiendo la evolución de la realidad. El desequilibrio, entendido como la prevalencia extrema de uno de los polos sobre el otro, conduce a la disolución y el caos. Este principio se refleja en la idea de los mundos primigenios que colapsaron debido a la falta de armonía en sus estructuras. El árbol de la vida presenta un esquema basado en la organización de tres columnas, la de la misericordia, la del rigor y la del equilibrio. Estas tres fuerzas interactúan para dar forma al orden cósmico. Cada pilar representa un aspecto esencial del flujo divino en la creación, y su alineación correcta permite el desarrollo armonioso de la existencia. En este sistema, la columna central actúa como el eje de estabilidad que modera la tensión entre las otras dos. El equilibrio también se refleja en la idea de que cada sefirá es receptiva respecto a la que la precede y transmisiva en relación con la que sigue. Este principio garantiza la continuidad de la energía dentro de la estructura universal, evitando que la fuerza se estanque o se disperse. La estabilidad se alcanza cuando cada elemento desempeña su función sin alterar la coherencia del conjunto. En este sentido, el equilibrio no es una imposición externa, sino la expresión natural del dinamismo interno de la creación. Conclusión: la Cábala como ciencia de la luz y la oscuridad. El equilibrio entre luz y oscuridad es un concepto esencial en la enseñanza cabalística, donde ambos aspectos no son vistos como entidades separadas, sino como expresiones de una misma realidad. En la estructura de las emanaciones divinas, la luz representa la manifestación del principio creador, mientras que la oscuridad simboliza el misterio y el potencial latente de la existencia. La relación entre ambos permite comprender la naturaleza de la creación como un proceso en el que la energía se condensa y se expande en ciclos de revelación y ocultamiento. El desarrollo de la Cábala ha estado marcado por la búsqueda de la estructura oculta que rige el universo, estableciendo correspondencias entre los diferentes niveles de existencia. La interacción entre los aspectos luminosos y sombríos de la realidad se manifiesta en la dualidad entre misericordia y juicio, donde cada uno cumple una función necesaria para el equilibrio cósmico. Se considera que la armonización de estas fuerzas es la clave para la comprensión profunda de la realidad y el propósito último de la existencia. La manifestación de la luz a través de la Sefirot permite la estructuración del cosmos, mientras que la existencia de las conchas externas o Kulaifot representa el residuo de las emanaciones divinas que no lograron integrarse en el esquema del orden superior. Estas fuerzas no son concebidas como un mal absoluto, sino como aspectos que deben ser purificados y transmutados en el proceso de restauración universal.
En este sentido, la luz y la oscuridad no están en conflicto, sino que son parte de un mismo proceso de equilibrio y transformación. Dentro de la enseñanza cabalística, la comprensión de la luz y la oscuridad no se limita a un nivel conceptual, sino que se traduce en una práctica de integración y refinamiento de la percepción espiritual. Se sostiene que el conocimiento verdadero no proviene únicamente de la absorción de la luz, sino también de la capacidad de descifrar el significado oculto en las sombras. La sabiduría no se alcanza por la negación de lo desconocido, sino por la capacidad de transitar entre ambos aspectos sin quedar atrapado en ninguno. El papel del ser humano en este esquema es actuar como un mediador entre los planos de existencia, participando en la restauración del equilibrio perdido. La tradición cabalística enfatiza la importancia de la conciencia y la intención en este proceso, estableciendo que la realidad es moldeada por la interacción entre la voluntad divina y la acción humana. De este modo, la luz no es simplemente recibida, sino proyectada a través del pensamiento y la acción, transformando la oscuridad en un vehículo de revelación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Cábala como ciencia de la luz y la oscuridad. Esperamos que estas reflexiones te hayan ayudado a comprender la interacción entre estos principios y su papel en la estructura del universo. Si deseas profundizar más en este conocimiento, te recomendamos la lectura de la Cábala desvelada de S. L. MacGregor Maces, un estudio que expone las enseñanzas esotéricas de esta tradición con gran profundidad. Queremos agradecer al autor por su trabajo en la interpretación y traducción de estos textos, permitiendo que un mayor número de personas acceda a la riqueza de la sabiduría cabalística. Su enfoque ha dejado una huella en la manera en que hoy se estudia y comprende esta tradición. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha resultado útil. Nos vemos en el próximo resumen.